Cualquiera que sea la etapa o la fase que estés enfrentando como familia, queremos decirte, querido amigo, que en la palabra de Dios encontramos promesas maravillosas a las cuales se nos invita a aferrarnos con todo nuestro corazón. Es por eso que estamos iniciando en este instante un programa a través del cual vamos a ver experiencias bíblicas, promesas, que seguramente nos van a ayudar dentro del contexto de nuestra vida actual. Si está pasando por alguna dificultad, algún problema en particular, tengamos la certeza absoluta que el Señor conoce nuestro problema, Él va delante de nosotros allanando el camino y de esta forma podemos vivir vidas cristianas victoriosas. Sean todos ustedes bienvenidos, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ya estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes. Gracias por sintonizar el canal Nuevo Tiempo. Y estamos, como ya dijimos, iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Tenemos acá a nuestros queridos invitados que tengo el privilegio de poder presentar. Vamos a empezar por la dama. Tenemos a nuestra querida amiga Eliana Cisternas. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por invitarnos, Juvenal, a participar de hermosas lecciones de la Biblia. Así es. Bueno, y también tenemos a nuestro querido amigo Manuel Gutiérrez Parada. Él también gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Juvenal. Estamos acá para hacer un aporte, ¿cierto? Y servir a la gente. Amén. Bueno, y quiero contarles que ellos son matrimonio. Ya llevan unos cuantos años ya de matrimonio, una experiencia sin lugar a duda muy enriquecedora. Y bueno, estamos acá porque justamente vamos a hablar de familia. Quiero contarles a los amigos también que ellos se dedican al rubro empresarial desde el punto de vista de la locomoción colectiva. Hay gran actividad en ese sentido que desarrollan juntos, pero me llama la atención que además de eso ustedes desarrollan actividad en el ámbito de la salud preventiva. Claro. Si nos cuentan rápidamente en qué consiste aquello. Bueno, paralelo a la actividad, ¿cierto?, del transporte público, hemos tomado una decisión con mi esposa y con la familia aún, de haber estudiado un poco algunas terapias, digamos, complementarias, viendo, digamos, la gran necesidad que hay en la población y dentro de nuestra comunidad religiosa también, de buscar soluciones a enfermedades que están atacando mucho hoy en día a la gente. Exacto. Entonces, hemos tenido este gran privilegio de poder, digamos, estar dando conferencias, charlas en diferentes lugares. Y hemos tenido un excelente resultado. La gente escucha con mucha atención y están dispuestos, ¿cierto?, como personas a iniciar un proceso de reforma, de cambio en su estilo de vida. Qué maravilloso. Es un tema para un programa completo ese, para que podamos abordarlo en algún momento, pero qué importante es complementar el mensaje de la palabra de Dios con una salud que sea compatible. Tengo entendido que ustedes trabajan con las abejitas, sabiendo que a través de ellas Dios nos proporciona un sinnúmero de bondades que se ven manifestadas en una buena salud. Pero vamos a orar en este momento, queridos amigos, para pedir la bendición del cielo. Amén. Para que en este instante, al abrir su palabra,
sea Dios quien nos hable a través de ella. Así que, Manuel, si nos puedes guiar en oración, por favor. Amén. Y a todos ustedes, amigos, también les invitamos para que nos puedan acompañar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora hemos llegado hasta este lugar y sabemos, Padre, que a través de este medio, este canal, tú llegarás a muchos corazones, a corazones de personas, de familias que a lo mejor están pasando por alguna dificultad. Padre Santo, todos hemos pasado por dificultades, todos tenemos problemas, pero sí una cosa podemos decirte, que a tu lado, tú estando en nuestro medio, todos los problemas tienen alguna solución y se alivia el dolor. Amén. Gracias, Señor, porque tú has permitido de que podamos conocerte y poder, Señor, compartir con otros estas grandes verdades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Algo importante que también debo mencionar, que ustedes pertenecen a la iglesia Plaza Garín, en una de las comunas del Gran Santiago. Así que también a través de ustedes hacemos llegar nuestro saludo a quienes forman parte de esta familia maravillosa que es la iglesia. Una hermosa comunidad. Muy bien. Bueno, algo que mencionó Manuel y que es importante destacar, que las actividades que ustedes desarrollan no solamente lo hacen dentro del ámbito matrimonial, sino que ustedes representan una familia. Y una familia, por lo que se puede apreciar, comprometida con proyectos que están sobre la base de la misión que el Señor nos ha entregado. Y bueno, y sabemos que históricamente, si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que el pueblo de Dios pasó por altos y bajos, ¿cierto? Situaciones muy estimulantes, pero también situaciones muy adversas. Y hay un texto con el cual quisiera invitar a nuestros amigos para que abramos la temática, que está en el libro de Malaquías, el último libro de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, y que dice lo siguiente en el capítulo número 4 y los versos 5 y 6. Dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eliana, Manuel, ¿dentro de qué contexto está este gran mensaje profético de Elías y que predice algo muy importante? La vuelta no solamente a Dios, sino que también el reencuentro familiar. Coméntanos un poco. Es interesante ver cómo este profeta Elías, ¿cierto? Al igual que Juan, el mensaje es el mismo. ¿Te das cuenta, Juvenal? En el tiempo el mensaje permanece. A pesar de la distancia que los separaba cronológicamente. Cronológicamente había una distancia, ¿cierto? Y sin embargo, la promesa se mantiene, la esperanza se mantiene. ¿Cuál era, Manuel? Claro, lo que vemos acá, cuando Dios en cada momento que su pueblo estaba pasando por dificultades, Dios tenía un personaje importante, el cual preparaba, digamos, para llamar al arrepentimiento y a la reforma. Si nosotros vamos un poquito más atrás, ¿cierto? En el caso de Elías, el profeta, vemos que el pueblo en ese tiempo, por esa alianza que se hizo su rey, ¿cierto? Jezabel, se introdujo en el pueblo, ¿cierto? En primer lugar, una decadencia moral terrible. Se perdieron los principios importantes de una familia. Hubo un abuso desmedido y depravado con el sexo. Se prostituyeron a tal punto que esta nación llegó, ¿cierto?, a estar bajo una terrible pobreza, tanto espiritual como también material. Y aún así, en esas condiciones, Dios llamó a un hombre, como Elías, para que enfrentara esta situación. Y podemos ver acá a un Elías, ¿cierto?, con personalidad, una personalidad tremenda. Venía con el Espíritu de Dios, enfrentando a una cantidad enorme de sacerdotes paganos. Eran 450 sacerdotes. Y con un mensaje directo.
Además de eso, ¿cierto? Lo que dice Eliana. Ahora llama la atención lo que mencionas, Manuel, el contraste, por un lado, de la seguridad que manifiesta Elías para poder ser el portavoz de Dios. El mensaje era el mensaje que el pueblo necesitaba escuchar, y tal como Eliana lo acaba de decir, era un mensaje directo, ¿no? No se andaba por las ramas, permítanme la expresión. Era un mensaje que tenía que cumplir y lo tuvo que hacer incluso arriesgando su propia existencia. Su propia vida. Y aquí llama la atención, ¿por qué digo que contrasta? Porque el pueblo, cuando se le dice acá, y me voy a referir a un versículo que aparece en el versículo 7 del capítulo 3 de Malaquías, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren cómo responde el pueblo. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, era tan la decadencia, como tú lo mencionas, Manuel, El que olvido. ellos con arrogancia respondieron, ¿y en qué nos estamos equivocando? Claro, ellos se habían equivocado todos los conceptos, digamos, de tener una vida, ¿cierto?, limpia, una vida sana, una vida santa, que ellos no podían distinguir lo bueno de lo malo. O a lo malo pensaban que era bueno, ¿cierto? Y lo malo pensaban que era bueno. Ahora, si Era esto... un problema realmente de una sociedad que estaba totalmente en tinieblas. Y si esto lo vamos de inmediato aplicando, Eliana, a nuestra realidad actual, ¿cómo percibes tú justamente esto que Manuel está mencionando, de que los antivalores van ocupando, abriéndose espacio en una sociedad donde finalmente se trastocan a tal punto que, como la misma Biblia menciona, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno? ¿Cuál es la realidad, cuál es la visión que tú percibes al respecto? Me llama la atención que una y otra vez repetimos la historia. Es cíclico. Es cíclico. Olvidamos. Por eso que el mensaje es volver, recomenzar, religar, retomar. Olvidamos a Dios. Cuando nosotros sacamos, en nuestro caso, de la familia a Dios, sucede lo que sucedió acá. Todos los antiguos, estas historias a nosotros nos hacen reflexionar, ¿cierto? Acercarnos, volvernos a ese Dios. Hoy en día estamos alejados y debemos volver, debemos levantar el altar caído. Recordemos que en ese tiempo se llenó de altares ¿de quién? De Baal. De Baal. ¿Cuántos sacerdotes habían? Sobre 400. Elías se sentía solo. Nosotros, cuando nos sentimos solos, debemos mirar hacia arriba, mirar hacia Dios, buscar su altar, repararlo, ya sea en la familia, ya sea en el núcleo, ¿cierto?, de nuestra comunidad, ya sea en el núcleo de nuestro templo, el que fuera, empezar a enfocarnos en Dios, en poder. Dios está esperando que nosotros lleguemos. El problema somos nosotros. Nosotros nos alejamos. Ahora, en este acto de volver, porque esa es la expresión clave, ¿cierto? La temática. Dios quiere que retornemos, también podemos utilizar la palabra reavivamiento de la vida espiritual que está adormecida. Así es. Sin duda alguna que hay dificultades, no es fácil. Hay un enemigo de Dios que está trabajando activamente para que eso no se produzca. Y en el caso puntual de Elías, Manuel, y aquí me gustaría que tú hicieras la acotación, a él se lo llamó para primero vivir una experiencia bien particular, porque tuvo que ir a un lugar muy apartado, ¿cierto? Y encontrar una viuda muy pobre que tenía muy poquito para poder sobrevivir, prácticamente ya muriendo, era la última comida. Y el profeta le dice, prepárame a mí primero. ¿Cómo fue probada la fe de esa viuda y cómo eso se constituye en un ejemplo de cómo el Señor quiere que retornemos a Él mediante la fe y también nos reunamos como familia? Bueno, la palabra del Señor dice en Corintios que todas las cosas que le ocurrieron a los antiguos para nuestra enseñanza, ¿cierto?, para nuestra admonición. Nosotros debemos de mirar aquellas cosas que ocurrieron en el pasado, porque Dios está dispuesto hoy a hacer lo mismo que hicieron con nuestros antepasados. En el caso de la viuda de Sarepta, una mujer sola que estaba alejada,
¿cierto?, del pueblo, de la ciudad, ahí llegó, ¿cierto?, a buscar refugio Elías. Nótense que Elías, digamos, fue marcado porque él hizo un llamado a la reforma, al arrepentimiento. Y él buscó después de eso el refugio en aquel lugar. Y además anticipó o predijo que iba a venir una sequía enorme. Además de eso, claro. Y cuando estaba en ese punto, también Dios lo sustentó. Recordemos que fue alimentado Por los cuervos. por cuervos. O Cuando sea, se secó ese río, Dios lo manda. Bueno, ahora ve, te va a esperar una persona, ¿cierto? qué interesante lo que estás mencionando, Eliana, porque el Señor, cuando nos llama a un propósito, sabemos que van a haber dificultades. Estamos dentro del marco de un gran conflicto entre el bien y el mal. Y el enemigo de Dios no va a quedar No se quieto. queda quieto. Pero el Señor ha garantizado que todo lo necesario, todo lo que es básico para una existencia digna, podamos contar con ello y de esta manera cumplir también la misión. Y yo quisiera hacer o realzar, antes que vayamos a la primera pausa de nuestro programa, el texto y la reacción de la mujer cuando finalmente su hijo, que había fallecido, ¿cierto?, nuevamente es vuelto a la vida, y ella dice en el verso 24 del capítulo 17, de Primero de Reyes: entonces, dice la mujer, dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a comentar este versículo porque de aquí sacamos una lección muy importante a la hora de saber cómo una experiencia personal con el Señor nos permite también unificarnos como familia. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para que vayamos a nuestra primera pausa dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Gracias una vez más por sintonizarnos. Vamos a esta pausa y ya regresamos junto a ustedes. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en su programa Lecciones de la Biblia. Si usted se viene integrando recién a nuestra sintonía, aparte de darle la bienvenida, por supuesto, queremos decirles que estamos en el último programa de esta temporada de Lecciones de la Biblia, analizando una temática fundamental: las familias en el tiempo del fin, desde la perspectiva profética que nos presenta la palabra de Dios. Y estamos con nuestros invitados, Manuel, Eliana, un matrimonio que gentilmente han aceptado nuestra invitación, y estamos compartiendo con ellos la experiencia especialmente del profeta Elías, porque ahí hay un gran mensaje. Y quisiera partir, Manuel, Eliana, con un concepto muy importante, porque me parece que Manuel lo mencionó respecto de que Elías pudo levantar un altar muy importante de su tiempo para destacar el poderío del verdadero Dios. Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia para los amigos que a lo mejor no están tan relacionados con esta historia, y cómo la palabra altar para el día de hoy tiene un significado tan importante. Claro, ahí esto ocurre, ¿cierto? Esta historia la encontramos en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Es muy linda esta historia. Capítulo 17 y 18, Capítulo, para que claro. los amigos tengan ahí Y vemos ahí, ¿cierto?, que había un altar que estaba dedicado en el Monte Carmelo a nuestro Dios. Entonces, ¿cierto?, todos se adoraban en torno, ¿cierto?, a ese altar, una adoración hacia nuestro Dios. Y la importancia del monte, porque era visible. Claro. Además que era visible a varios lugares. O sea, Dios no hace nada oculto, entre No paréntesis, hace nada sino oculto, que claro. publica a los demás pueblos cuál es la verdadera adoración. Y cuando ocurre esta alianza, el rey Acab con Jezabel, haciendo una alianza para que hubiese más prosperidad para el pueblo, al final, digamos, todo esto se corrompe y entra, ¿cierto?, la inmoralidad, digamos, al pueblo, y comienzan a aparecer todos estos altares paganos. Y la gente del pueblo se olvidó del altar principal, el altar que era para la adoración a Dios. Ahora, me llama la atención, Manuel y Eliana, y creo que seguramente a los amigos que nos están viendo también, cómo, como tú bien decías, se tergiversaron los conceptos originales que Dios había establecido en relación con el matrimonio, en relación con la familia, en relación con
la práctica de un sexo saludable, todo se decayó de tal manera que ya se perdió la noción de los principios originales. ¿Cómo ven ustedes esta relación de los altares paganos, en este caso, que se levantan, contrarios a los principios divinos, con el hecho de que estamos llamados a levantar nuevamente altares que exalten al verdadero Dios y a los principios que Él nos ha invitado a practicar? En primer lugar, tenemos que notar algo súper importante en esta historia. Elías se levanta, ¿cierto?, y hace un llamado a elegir. ¿Estamos con Dios o estamos contra Dios? Hace un llamado. Al final, Los confronta. Lo confronta. Al final, ¿cierto?, ahí pueden ver, ¿cierto?, en sus casas la historia, que es extraordinaria, y lo que ha pasado hoy en día en nuestras casas. También en muchas familias. Y nos ha pasado a nosotros, que llevamos una vasta experiencia como matrimonio, más de 40 años. Muchas veces han habido tremendas lagunas en donde no se ha hecho el altar familiar. Y ya han entrado otros altares. Ahora vamos a entrar al tema del altar enseguida, Manuel, porque yo quisiera preguntarte también, Eliana, para que nos expliques un poquito al respecto de esto. Porque claramente hay una decisión a la cual estamos llamados para tomarla, si lo podemos decir de esta manera, porque el mensaje de Dios no es ambiguo. Ni es oculto. Ni es oculto, como decíamos, es un mensaje directo. Ni es mentiroso. ¿Qué pasa cuando nosotros relacionamos un poco el mensaje de Dios con ciertas ideas que a veces nos parecen buenas, pero que no tienen una base bíblica? Y eso podría eventualmente, y casi con seguridad, confundir los verdaderos conceptos que encontramos en la palabra de Dios, que efectivamente nos dan seguridad. Sí, Juvenal, es bonito pensar que tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Un Dios veraz, un Dios de promesas y un Dios que cumple. Dios no es hombre para mentir. Elías tuvo que hacer una decisión, al igual que nosotros, y le dijo al pueblo, ¿cierto? Le dice, bueno, si quieres seguir a Baal, están en su derecho. Y si a Dios, también. Pero no pueden hacer las dos cosas. Pero no pueden hacer dos cosas. Cuando se hizo esta alianza, ¿cierto? La alianza era para prosperar, pero vimos que se alejaron de la mano de Dios. Cuando nuestro hogar se aleja de la mano de Dios, viene destrucción, viene amargura, viene llanto. O incluso puede venir una prosperidad material, pero que no es una prosperidad que Dios esté otorgando y que nos pueda confundir. Pero a lo mejor esa prosperidad aflige nuestro corazón. Exacto, exacto. Vayamos al tema de los altares que tú mencionabas, Manuel. ¿Cómo aplicamos este concepto? Y tú mencionabas algo muy importante. Hoy día también podemos levantar altares. Naturalmente no nos estamos refiriendo a altares de piedra, como se hacían en el pasado, figuras muy importantes también para el pueblo de Dios y para otras naciones. Hoy día, ¿cómo levantamos, de acuerdo al mensaje de Elías, un altar, especialmente dentro del contexto de nuestra propia familia? Es interesante notar que los antiguos, como aquí se está haciendo una relación de volver, ¿cierto?, a los principios de Dios que ejercieron nuestros antepasados. Ellos durante la mañana, ¿cierto?, y durante la tarde hacían un sacrificio, ¿cierto?, reconociendo al Señor Jesucristo, que algún día Él iba a venir a restaurar. Hoy en día también en nuestras casas, el altar familiar, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, o el día viernes en la tarde, estos altares también hacen para que nuestras familias se unan, para que podamos orar, para conversar acerca de Dios, hablar acerca de las promesas de Dios. O sea, esto significa que cualquier familia, si quisiera naturalmente y tomara la decisión, podrían experimentar esta misma felicidad por un lado, pero también seguridad por el otro, cuando hacemos lo que llamamos, y aquí vamos a usar la palabra más o la expresión más actualizada, el culto familiar. ¿Qué podrías decirnos, Eliana? ¿Es tan complicado desarrollar un culto familiar, tal vez para el amigo, amiga que recién está escuchando este concepto? ¿Son momentos largos, tediosos, o Dios quiere que sean de otra manera? Juvenal, siempre hay tiempo para Dios, solo hay que organizarse. El estar en familia,
hace 2 sábados atrás, nos juntamos yo tengo un nieto de 15 años que hace calistenia, es muy deportista. Él se llama Yair, es alumno de Santiago Poniente. Y él me dice, oye mami, ¿qué te parece si recibimos el sábado juntos? Bien, pues le dije yo. Nos juntamos en la mesa, en el comedor de diario, tuvimos una oración, una meditación, recibimos el sábado, nos abrazamos y fue algo tan bonito, tan íntimo, y eso también se puede sacar hacia la comunidad. También nosotros de repente, ¿cierto?, podemos compartir con amigos, ¿cierto?, un refrigerio, algo rico, y pensar también en nuestro Señor, entrar en este kairos, en este tiempo de Dios, en el poder reposar confiadamente que tenemos un Dios que todavía está con esta esperanza viva. Ahora, este ejemplo que tú has dado, Eliana, creo que nos ayuda a comprender un poquito qué pasó también en el tiempo de Elías, porque no solamente fue un llamado para que el pueblo, como tal, volviese a Dios porque estaba muy apartado, con muchas prácticas, como tú bien decías, Manuel, absolutamente opuestas a la voluntad de Dios. Por un lado era eso, pero por otro lado también era volver a reconectar esa generación que se había apartado del Señor con las generaciones anteriores que habían tenido los principios muy en alto. 400 años antes que viniera el Señor, aparece cierto Malaquías haciendo un anuncio de una profecía. Y es la que leímos en Malaquías 4, 5 y 6, ¿cierto? Y aquí yo os envío, dice, ¿a quién dice? A Elías. A Elías. El profeta. ¿Para qué? Tiene un objetivo, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y esa es la misión que vino a cumplir, ¿cierto?, Juan el Bautista. Ahí encontramos a Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo También el 17. pueblo de Dios en ese tiempo, el pueblo de Israel, en víspera, ¿cierto?, de que Jesús venía por primera vez, el pueblo también estaba sumido en la oscuridad. Y ahí aparece este hombre también, Juan el Bautista, haciendo un llamado a la reforma, al cambio, al arrepentimiento. ¿Ah? Al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Ya venía Cristo, se estaba cumpliendo la promesa que por tantos años se venía, digamos, indicando, anunciando. Ahora recordemos que él, cuando ve a Jesús, lo reconoce inmediatamente como el Cordero de Dios. O sea, él allanó el camino, preparó el camino para que efectivamente ahora ya no lo miraran a él. Él dijo, es necesario que yo mengue, para que Cristo sea debidamente exaltado. Y también es importante, ¿sí?, Juvenal, resaltar que al igual que Elías, Juan fue preparado, fue apartado desde el vientre. Tú mencionaste un versículo que es Lucas 1, 17. Me gustaría si lo puedes leer, porque ahí se ve la conexión directa entre lo que Manuel decía, Malaquías, y ahora la experiencia de Juan el Bautista. Este nuevo heraldo. Dice, porque él irá delante de él, ¿cierto? Se está refiriendo a Juan, con el espíritu y virtud de Elías, para convertir el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar para el Señor, dice, un pueblo preparado, apercibido. No puede ser una conexión más directa. O sea, y ahí la concentración en el corazón del versículo está justamente en la relación familiar que se está llamado por parte de Dios para que pueda nuevamente restaurarse. Correcto. Hay una cosa, un detalle muy importante. Cuando aparece Juan el Bautista, aparece haciendo un llamado al arrepentimiento, a la reforma. Pero él fue el primero que experimentó esta reforma. Debemos de recordar de que él, digamos, debía abstenerse de comer alimentos, ¿cierto?, impuros, que fueran impuros, perjudiciales para la salud. Él debía alimentarse con elementos naturales, con miel silvestre. Bueno, ahí volvemos lo que nosotros hacemos a veces en las charlas, en las conferencias con la gente. Si nosotros llegáramos a comprender, primero nosotros, los más adultos, ¿no?, de lo que significa volver nuestro corazón a Dios. Si nosotros volvemos nuestro corazón a Dios y escuchamos la voz de Dios
y obedecemos sus mandamientos, que tiene una gama muy amplia, ¿cierto? En primer lugar, si nosotros nos abstenemos de comer alimentos que son perjudiciales para la salud. Nótese que en el Levítico dice que nuestra vida está en la sangre. La sangre cumple un rol importante. Y aquí podemos ver por qué Juan el Bautista prosperó y fue uno de los más grandes profetas que existieron. Reconocido por el propio Jesús. Reconocido por Jesucristo, ¿cierto? Él hubo una preparación, ¿cierto? Su cuerpo, su vida. Él practicó, ¿cierto?, estar retirado de la ciudad, entre las montañas. O sea, perdón, podemos decir entonces que dentro de ese contexto el volver a Dios, porque ese es el mensaje principal en todas las épocas, es volver de manera integral, no solamente desde el punto de vista espiritual, Correcto. no solamente desde el Indudable. punto de vista emocional, sino que eso también incluye el cuidado de nuestro cuerpo para que Dios pueda habitar en él. Correcto. que sí. Indudable. Dice, es impresionante cómo vemos el mundo científico, cómo dicen ellos, en los cursos que hemos tomado, dicen, volver a la botica de Dios. Usan ese concepto. Impresionante. Médico, científico. Volver a la botica de Dios. Claro, ahí Todo lo natural, el agua, las verduras, el semillas. descanso. ¿Cuántas enfermedades evitaríamos si comiéramos realmente más orgánico, Ahora, más me llama la atención, natural? y creo que a los amigos también, este concepto, porque nosotros también podríamos a lo mejor tener un discurso verbal que sea convincente, aparentemente, pero que no esté respaldado por una experiencia personal. Y eso sería trágico, Por porque realidades. lo que Dios está queriendo que verdaderamente el mundo conozca es cómo estos principios que encontramos claramente en la palabra de Dios se aplican a nuestra vida, experimentamos las ventajas que esto significa y además de eso Por impactamos a la testimonio. comunidad. Mira, Juvenal, quiero digamos, decir algo súper importante en cuanto a Juan el Bautista. La Biblia no lo dice. Dios muchas cosas no las explicó, solamente tenía que obedecer. Al pueblo de Dios, Dios les dijo tales cosas, el pueblo solamente tenía que obedecer. Juan el Bautista obedeció a la orden de Dios. Y él se abstuvo, ¿cierto?, de estos elementos que eran dañinos. Como decíamos, en la sangre, dice el Levítico, está la vida. Pero ¿sabe que hay un segundo elemento importante en nuestro cuerpo? Porque la sangre lleva nutrientes y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pero hay lugares que la sangre no llega. Y tenemos, por ejemplo, la linfa. Es un elemento importantísimo que lleva, digamos, oxígeno y nutrientes a los lugares donde no llega la sangre. Y ese es uno de los lugares, bueno, vemos los dientes, el pelo, ¿cierto?, los tendones, y sobre todo la parte de nuestro cerebro, la parte interior. lo más delicado. Por eso es que hay una escritora muy famosa a nivel mundial que habla que nosotros debemos de cuidar, ¿cierto?, las glándulas más sensibles de nuestro cerebro. Correcto. Y nótese que, ¿sabe usted que, Juvenal, que la linfa saca nutrientes del intestino grueso para llevarlo al cerebro? Por lo tanto, si nosotros no estamos ensuciando nuestro cuerpo con elementos, por ejemplo, elementos que son dañinos, elementos que a veces pasan 4, 5, 6 días, cuando entra en un estado de putrefacción, recién lo podemos evacuar. Y de ahí la linfa tiene que sacar nutrientes, oxígeno para el cerebro. Interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa nuevamente, queridos amigos. Como ustedes pueden apreciar, este concepto de restauración de parte de Dios hacia la familia y hacia cada uno de los miembros de ella, lo abarca todo. No solamente es la parte espiritual, como dijimos, sino que también Dios quiere que nuestra salud esté acorde con los tiempos que estamos viviendo y en ese sentido estemos mejor capacitados para cumplir la misión que Él nos ha dejado. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para el capítulo final o la parte última de nuestro programa del día de hoy. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse.
porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Ya estamos nuevamente, amigos, de regreso junto a ustedes en su programa Lecciones de la Biblia. Queremos invitarles para que permanezcan junto a nosotros y por supuesto también puedan comentar, puedan dar a conocer a sus amigos, a quienes ustedes deseen, que hay un espacio en Televisión Nuevo Tiempo donde constantemente estamos abriendo la palabra de Dios. No solamente en este programa, sino que muchos otros más, y donde conocemos cuál es la maravillosa voluntad de Dios para nuestra vida, que no tiene otro propósito que no sea el que vivamos más y mejor en la presencia de nuestro Dios. Bueno, estamos en el último bloque ya de nuestro programa, Eliana, Manuel. Hemos desarrollado varios conceptos, como dijimos al comienzo, experiencias, historias bíblicas de las cuales podemos sacar una lección importante. Manuel mencionaba ese texto que hace relación directa, que lo que se escribió es para nuestra enseñanza, ¿cierto? Para que saquemos las lecciones espirituales correspondientes. Por lo tanto, si miramos todo este concepto, yo solamente quiero que hagamos una alusión, volvamos un poquito rápidamente al pasado, en el tiempo de Elías. Él desarrolló la labor que le correspondió frente a los demás profetas paganos de Baal en el horario del sacrificio de la tarde. La importancia de la tarde. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y cómo ven ustedes el hecho de que ese fuego no consumió al pueblo que se había ido por caminos equivocados, sino que consumió a el holocausto inocente, que no tenía culpa, y gracias a eso también nos vemos que el pueblo fue restaurado, Eliana? Vemos, ¿cierto?, que dice baja fuego y consume no solo el animal, lame, dice, las piedras, toma el agua, todo, ¿cierto?, en la hora de la tarde, ¿verdad? Bueno, Cristo dice que también va a tener que asume ese rol, ¿verdad? Más adelante en el tiempo vemos cómo este cordero sin mancha, tuvo que hacer pecado, dice el apóstol, ¿verdad? Hacerse pecado por nosotros. Hacerse pecado, sentir el flagelo de nuestra condición degradada, llegar al punto de la muerte. Es impresionante. O sea, no que, para que dejemos claro a los amigos, no que comete pecado, sino que recibe el pecado que nosotros hemos cometido. Claro. Ahora, dijimos que Elías tiene esa misión, lo trasladamos, Manuel mencionaba acerca de Juan el Bautista. ¿Cómo vemos esa conexión? Pasado, en ese momento presente, preparando el camino para la primera venida de Jesús. ¿Existe el mismo paradigma o estrategia de Dios, digámoslo de esta manera, para la salvación de las personas en este tiempo del fin? Mire, acotando lo que pasó en el caso de Elías, en el monte Carmelo, ahí vemos que Dios tuvo misericordia aún de los sacerdotes paganos, hasta el último momento. Ellos se podrían haber arrepentido. No lo hicieron y murieron. La posibilidad estaba. Estaba la posibilidad, para todos. En la condición que nos encontremos o que se encuentre el mundo, si buscamos a Dios y nos arrepentimos, Dios es misericordioso, nos perdona. En el caso cuando llega Juan el Bautista, hace un llamado también al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que no sea algo, digamos, por encima. No era un simple remordimiento. No era un remordimiento. No era estar convencido de un mensaje, de una situación importante. Hay que convertir, tiene que haber un cambio. Una reconversión. Un cambio. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento, claro. Nótese cuando Juan el Bautista salía al río, al Jordán, ¿cierto?, a bautizar, a predicar, se acercaban muchos amigos, muchos fariseos, hombres, digamos, que eran estudiosos
de la palabra de Dios. Y muchos quisieron engañar, ¿cierto? A Dios. Quisieron engañar. Dice esta escritora muy conocida, que es una escritora adventista, ¿cierto? Dice que muchos aceptaron el mensaje y se bautizaron, pero solamente para influenciar en el pueblo, para tener más autoridad. No había una conversión de corazón. No hubo una conversión de corazón. Por eso Juan el Bautista hace un llamado de que debemos de hacer, ¿cierto?, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si tomamos este parámetro, la palabra arrepentimiento se repite. Elías llamado, ¿cierto?, a arrepentirse de sus prácticas y pecados. A volverse. Juan el Bautista, a volverse al Señor. Juan el Bautista pasa exactamente lo mismo y prepara el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Pregunto, si esto fue tan importante en el pasado, lo fue en el tiempo previo a la venida de Jesús, ¿acaso no es tan importante también que lo consideremos previo a la segunda venida, tal como la palabra de Dios lo establece? ¿Cómo está Dios dando este mensaje de arrepentimiento a un mundo que necesita saber que hay un Dios que está retornando a esta tierra en la persona de Jesús y donde estamos llamados a ser partícipes de esa herencia eterna? Mira, Juvenal, acá hay algo muy importante. Esta escritora adventista, ella tiene por nombre Ellen White, ¿cierto? Y habla sobre la temática que nos toca ahora como pueblo actualizado, ¿cierto? Ya con la experiencia de Juan y de Elías, siguiendo el mismo rumbo de liderar, ¿cierto?, y levantar estos altares. Y dice acá, nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Dice, él reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que ponía en peligro su propia vida, dice. Nunca permitió que languideciese la verdad en sus labios. Dice, nuestra obra, en esta época, debe ser hecha con igual fidelidad. Conocemos el caso en nuestra comunidad religiosa, en Plaza Garín. Ustedes saben que han llegado muchos amigos haitianos. Y uno ve, digamos, el esfuerzo de ellos, el sacrificio. Ha llegado uno primero, tenemos el caso, después llegó la esposa, y después, como a los 6 meses, llegaron los hijos. Y ellos llegan a vivir en una pieza, solamente en una piececita. Y ahí están ellos. Estudian, oran. Y lo más lindo de todo, cuando ellos salen el día sábado, salen muy arreglados, con su corbata y con su Biblia a la vista. Y ese testimonio de esta familia, que pasaba siempre por el mismo lugar en dirección al templo, hizo que una de las personas de esa comuna, que tenía un almacén muy grande, él había participado en algunos programas de salud en la iglesia. Pero dijo, pero ¿cómo es posible que esta familia, que son haitianos, que no tienen, digamos, nada, ellos pasan frente a mi vereda y van a adorar a Dios? Y ese fue el momento, y cuando él hablaba conmigo fue muy impresionante. Me dice, Manuel, me dice, cuando yo veía a esta familia pasar, eso me hizo tomar una decisión. Y desde ese sábado, y este sábado que estoy acá, cerré las puertas, bajé la cortina de mi almacén, tomé la Biblia y llegué a este templo. Qué Y maravilloso. quiero de que hoy día sea el comienzo de que todos los sábados sean un sábado de adoración a Dios. Qué importante. Y yo creo, Manuel, Esta familia, sí, dando ese ejemplo, si nosotros como familia ya a lo mejor nos hemos olvidado del altar, hemos cambiado nuestros altares, hoy día andan todos los jóvenes, ¿cierto?, con el celular, la Biblia metida en el celular. Ahora vamos a la iglesia, vamos sin corbata. Nadie sabe hacia dónde vamos. bueno, Qué son otros tiempos importante, también. qué importante sería, ¿cierto?, a lo mejor levantar el altar, el caminar hacia la adoración a ese Dios que nos está ofreciendo que nos volvamos a Él para que nos reconciliemos con Él, poder hacer ese nuevo pacto con Él. Ahora, por como familia. lo tanto, y con este ejemplo maravilloso que se nos da a conocer de esta familia haitiana, podemos ver que ellos a lo mejor tenían muy poco, pero lo tenían todo,
en la persona de Cristo, de una experiencia personal, familiar, que indudablemente impactó a esta otra persona. Yo creo que ellos no tienen mucha conciencia del impacto que han causado. Fíjate, Y tal Juvenal, vez en otras familias que ni siquiera a lo mejor todavía conocemos, y aquí se ve, Eliana, Manuel, queridos amigos, como una familia que está realmente comprometida con el Señor. No importa dónde esté, no importa si está en el lugar más alejado que nosotros ni podemos siquiera imaginar. importa el idioma, porque ellos no saben. Exactamente, pero el Les impacto no cuesta deja de ser. comunicarse. Pero el llevar una Biblia les dice, yo soy hijo de Dios. Yo tengo un altar en mi casa. Amén. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Si tenemos a Elías, tenemos a Juan el Bautista, ¿creen ustedes que hay un mensaje que este movimiento adventista de este tiempo final tiene que cumplir preparando el camino ahora para la segunda venida de Jesús? Claro que sí. ¿Cómo vemos esta responsabilidad tanto a nivel de iglesia, mundial, como también local, ¿cierto? Comunidad. La comunidad más íntima, pero Extrapolar. especialmente a nivel de esta iglesia más pequeñita, pero no por eso menos poderosa, estamos hablando de la familia. ¿Cómo ven ustedes eso? Es importante, yo creo que las comunidades religiosas, la iglesia, está pasando por alguna crisis. Pero es importante hoy en día, así como en los tiempos de Elías, de Juan el Bautista, que hoy se levanten hombres, mujeres consagradas, dispuestas, con una voluntad para volver el corazón a Dios. Y a través de esa experiencia, hacer volver el corazón de muchos. Así como nuestro amigo Juan, Amén. que vio esta familia. ¿Cuántos corazones sinceros ven pasar a un adventista por la vereda de su casa y nos están observando? Y solamente con ese hecho estamos diciéndole, algo viene, tienes la oportunidad de reformarte, de arrepentirte, de prepararte, porque Cristo el Señor viene. Queridos amigos, ustedes han sido invitados a este programa, no cabe ninguna duda que Dios nos da este privilegio de poder compartir con los amigos que nos están viendo en distintas latitudes, y el mensaje es un mensaje claro, un mensaje directo, como decía Eliana. Yo quiero que ustedes compartan con los amigos, especialmente sobre la base de su experiencia personal, cómo realmente hoy día el Señor quiere utilizar no solamente individuos, sino familias, ojalá completas, no importa si es una familia grande o pequeña, pero que sean agencias salvadoras con un mensaje potente de restauración en este tiempo del fin. ¿Qué podríamos decir al respecto? Eso es muy importante dentro de las comunidades, ¿cierto?, cristianas, de la iglesia misma adventista. Este departamento tan importante, Eliana, que tenemos de Ministerio Hogar y Familia. Cómo, digamos, fortalecer la familia dentro de nuestras comunidades. Que realmente participen, ¿cierto?, el papá, la mamá, el abuelo, si está, los nietos, los hijos. De esa manera, si nosotros volvemos, Dios hace volver el corazón a Él, esa experiencia hará que muchos corazones se vuelvan a Dios. No cabe duda de lo que estás diciendo, Manuel, que es lo correcto. Es el camino que hay que seguir. Volverse, ¿cierto? Presentar este Cristo vivo, este Cristo que vuelve en gloria, que ya no va a volver como un niño ni va a estar como un cordero. Vuelve como Rey de Reyes y vuelve a buscar a una nación que se prepara para encontrarse con Él. Bueno, ahora vamos a dar el pase, Manuel, ¿qué te parece?, a Juvenal, para que pueda hacer el resumen de esta hermosa lección de lecciones de la Biblia. Hoy día hemos estado analizando un tema realmente importante y relevante para nuestras vidas. Esto significa que tenemos que comprender, sobre la base de los estudios que encontramos en la palabra de nuestro Dios, que vivimos en un tiempo solemne, un tiempo denominado tiempo del fin, desde el punto de vista profético. Pero no solamente es para que podamos reconocer el tiempo que estamos viviendo, sino que podamos experimentar lo que es la verdadera reconciliación con el Señor. Tan solamente Dios está esperando que tú decidas dar este paso para que entonces se produzca
el auténtico arrepentimiento en nuestras vidas. El arrepentimiento no es un acto que nosotros podamos fabricar, sino más bien es lo que Dios nos permite vivir cuando dejamos que la obra de su Espíritu se manifieste en nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que el Señor, además de esto, nos permite vivir también esta experiencia de restauración. Nuestra vida comienza a cambiar, a dar pasos importantes. Tomamos decisiones que son ahora favorables para el bien. Y esto naturalmente va a ser una clara demostración de que nosotros estamos volviendo al Señor. Estamos cada día dejando que Él haga esta obra magnífica de transformación y de reconciliación en nuestra propia existencia. Pero para que esto pueda ser una realidad, no debemos nunca olvidar que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es vital para que se produzca este cambio trascendental y duradero que nos permitirá alcanzar la salvación solamente en Cristo. Y eso naturalmente tendrá un resultado extraordinario. Aunque ni siquiera nos demos cuenta de aquello, estaremos impactando al mundo, porque las personas verán que efectivamente la vida cristiana es una realidad maravillosa que está al alcance de cada uno de ellos también. Así que qué importante que tomemos en cuenta estos conceptos. ¿Comprendes, amado y querido amigo, la importancia del tiempo que estamos viviendo y la necesidad de que podamos dejar que la obra de Dios se manifieste en nuestro corazón y Dios nos utilice como instrumentos poderosos en sus manos? Yo quisiera invitarte en este momento para que podamos orar, para que podamos buscar al Señor y decirle: Señor, permite que a través de tu Espíritu pueda realmente vivir una experiencia de salvación y de transformación, de tal manera que quede en evidencia que la reconciliación que el Señor nos ofrece no solamente es real, sino que está al alcance de cada uno de nosotros. Quiero invitarte, amigos, para que podamos orar en este instante. Padre Santo, que moras en los cielos, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te damos gracias porque tú has establecido y desarrollado en favor del ser humano un plan de salvación que está al alcance de todos mediante la fe en Jesucristo. Quiero rogarte en este instante que bendigas a cada uno de nuestros queridos amigos que están participando de nuestro programa en este día. Que a través de tu Espíritu puedan ser plenamente impresionados y tocados para que esta experiencia de reconciliación pueda ser verdaderamente auténtica y real en nuestra existencia. Gracias, Padre, gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros y te pedimos en esta hora que la bendición del cielo recaiga sobre cada uno de nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eliana. Gracias, Manuel, Juvenal, por haber aceptado la invitación. Un placer. Que Dios les Juvenal. bendiga. Manuel, gracias Señor, les acompañe. al canal, ¿cierto? Canal Nuevo Amén. Tiempo. Y por supuesto también que transmitan el saludo a la iglesia de la cual ustedes provienen. Y de esta manera también estamos saludando a todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando en distintos lugares. Y por supuesto bendiga esa familia maravillosa a la cual ustedes pertenecen. Que el Señor les acompañe y gracias por haber estado en sintonía del canal Nuevo Tiempo y especialmente a través del programa Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.